¿Bien? Bien. Perfecto. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias al Señor por permitirnos estar acá y poder escuchar su palabra también hoy día, que la necesitamos mucho en nuestra vida. Yo les voy a invitar a que vamos a Hechos, capítulo 9. Hechos, capítulo 9. Vamos a leer del versículo 20 en adelante, para centrar nuestra atención ahí en el versículo 31. Nosotros hemos estado revisando el capítulo 9, hemos visto la secuencia de ello. Ustedes se recordarán del llamamiento de Saulo, de cómo Dios le lleva y le habla también a Ananías para que también lo reciba ahí en Damasco. Cómo por intermedio de la oración de Ananías, Saulo recibe la vista y está con los hermanos, con los discípulos ahí en Damasco un par de días después de haber tomado alimento y recobrado fuerzas. En el versículo 20 dice lo siguiente: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, está hablando de Saulo, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas ese día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Eso está ocurriendo en Damasco. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese un discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén. Y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces la iglesia tenía paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas en el Espíritu Santo. Oramos. Señor, muchas gracias te queremos dar por esta jornada. Gracias por permitirnos estar aquí. En esta hora, Padre, queremos poner todo nuestro corazón, todo nuestro oído, toda nuestra mente, Señor, delante de ti, para que tú nos puedas ministrar en esta jornada. Señor, bendícenos personalmente, bendícenos como familias, bendícenos como iglesia con tu hermosa y poderosa palabra. Estamos disponibles para ellos, Señor, como quien tiene hambre y se acerca ahí a la mesa donde está la comida. Señor, en esta hora nos disponemos en tus manos y te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. El cambio de Saulo fue total, mis hermanos. El cambio de Saulo fue radical. A tal punto que después de haber estado con los discípulos un par de días, de haber recobrado fuerza, de haber comido, lo primero que él se puso a hacer fue a predicar de Cristo. Eso le significó también poder experimentar aquello que había dicho el Señor, que le había dicho a Ananías: mira, ¿cuánto le va a tocar padecer por causa de mi nombre? Y esto no es que sea un castigo por haberme perseguido, es que la persecución contra mi palabra, contra mis enviados, es el sello característico de que se están haciendo las cosas bien.
A él le va a tocar padecer mucho por causa de mi nombre. Y bueno, no muchos días después esa palabra comienza a cumplirse, porque aquellos que en algún momento lo aplaudieron, lo avalaron y que lo estaban esperando para sumarse al trabajo de la persecución, ahora lo ven a él como aquel al que hay que matar, como él al que hay que asesinar. Los discípulos lo cuidan y lo sacan de la ciudad por una canasta para que no lo maten, porque estaban a la puerta día y noche esperando que cruzara Saulo para despacharlo. Los discípulos lo sacan por una canasta, se lo llevan a Jerusalén y en Jerusalén pasa algo que nosotros acabamos de leer. Los discípulos no creían en la conversión de Saulo. ¿No será que esta sea una estrategia para poder acabarnos desde adentro? Tuvo que ir Bernabé para explicarle, no hermanos, no, a él se le apareció Cristo. Y él ha dado pruebas de esa aparición de Cristo en su vida, porque testificó en Damasco con valentía, en las sinagogas, acerca del poder de Jesús. Los discípulos lo acogen, está con ellos, y al ver que nuevamente él sigue predicando y la persecución se acrecenta en contra de él y en contra de los hermanos, es que se lo llevan. Y el destino es Tarso. Pero luego de eso hay una especie de paréntesis. Y ahí yo quiero que centremos nuestra atención en esta mañana. El versículo 31 dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, es decir, todo el territorio israelí, y eran edificadas, y esa edificada es fortalecidas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, es decir, crecían en número, se acrecentaban fortalecidas por el poder del Espíritu Santo. Hermanos, la paz de Dios es un estado de tranquilidad profunda, que no depende de cómo están las cosas afuera, sino que depende de quién está conmigo adentro gobernando nuestro corazón. La paz de Dios es una calma inquebrantable, que es capaz de mantenernos en pie incluso en los momentos más difíciles de nuestra vida. El apóstol Pablo en el capítulo 4 del libro de Filipenses le dice a los hermanos, los exhorta diciéndole: manténganse firmes, manténganse unidos, en especial Evodia y Síntique. Regocíjense en el Señor, alégrense en Él a pesar de la persecución. Oren mucho, no estén afanosos por nada, no anden preocupados por nada ni por el mañana. Ustedes pongan todo en las manos del Señor. Les da esos consejos y remata diciendo en el versículo 7: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que no podemos entender con nuestra mente finita, esa paz que no podemos comprender con esta cabeza humana, esa paz superior que es muy distinta a la paz que el mundo ofrece, esa paz, dice el versículo, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿Sabe lo que el apóstol Pablo le está diciendo? Esa paz va a guardar sus mentes, esa paz va a guardar sus pensamientos. Esa paz va a guardar sus emociones en los momentos de crisis. Esa paz los va a mantener firme en medio de las dificultades. Y remata diciendo el versículo 7: guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La Nueva Traducción Viviente traduce el final del versículo 7 de la siguiente manera: guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos mientras vivan en Cristo Jesús. ¿Qué significa eso, mis hermanos? Que nadie puede disfrutar de ese tipo de paz, que nadie puede disfrutar de ese nivel de paz sin estar en Cristo. Ese tipo de paz solo está disponible en Cristo, en Cristo, en Cristo. Ese tipo de paz no está disponible fuera de Cristo. Cuando alguien les quiera vender a ustedes paz, seguridad, cuando alguien le quiera vender a los que están ahí mirando detrás de la cámara paz y seguridad, pero esa paz y seguridad no está en Cristo, no es ese tipo de paz que estamos hablando nosotros, porque este tipo de paz que sobrepasa todo entendimiento, que va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos, es un tipo de paz que solamente se encuentra en Él y no fuera de Él. ¿Cuántos dicen amén?
Ese es el tipo de paz, mis hermanos, que te hace reír en medio del dolor. Ese es el tipo de paz que te hace estar confiado en medio de la oscuridad. Ese es el tipo de paz que te permite estar tranquilo en medio de los periodos de incertidumbre. Ese es el tipo de paz que experimentó David en el Salmo 4:8 cuando dijo: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Ese es el mismo tipo de paz que más tarde ratificaría David en el Salmo 23 cuando dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. En otras palabras, voy a tener paz en medio del valle de sombra de muerte. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. El profeta Isaías en el capítulo 26 dice: tú guardarás en completa paz. ¿Escuchaste eso, hermano? En completa paz a aquella cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Hermano, ese es el tipo de paz que están viviendo los hermanos en la iglesia del primer siglo, en el versículo 31 que acabamos de leer. Ese es el tipo de paz que ellos están viviendo ahí. Entonces, las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. ¿Qué quiere decir eso? Que después de la conversión de Saulo, todo se aquietó, todo se arregló, todo se abuenó. En absoluto, mis hermanos, la persecución continuó y continuó fieramente, y aún años más tarde, cuando se incendia la ciudad de Roma, Nerón con más fuerza, con más ímpetu castiga y persigue a los cristianos. Por lo tanto, el hecho de que ahí diga que tenían paz no quiere decir que estaban carentes de dificultades o carentes de persecución o que todo se aquietó. Por el contrario, esta paz es la que te hace vivir tranquilo en medio de la persecución. Ese es el tipo de paz que están viviendo los hermanos de la iglesia del primer siglo en el versículo 31. Están disfrutando de ese tipo de paz a pesar de la persecución, porque la persecución no se detuvo. Por lo tanto, esa paz que están experimentando los hermanos en Judea, en Galilea y en Samaria, como les dije, no significa ausencia de conflicto, sino que significa que Dios les estaba sosteniendo en medio de los conflictos. Y no solo eso, mis hermanos, miren lo que dice después. Entonces las iglesias tenían paz en toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas. La Nueva Traducción Viviente traduce: eran edificadas por, eran fortalecidas. ¿Quiénes eran fortalecidas? Está hablando de las iglesias. Esas mismas iglesias que estaban disfrutando de paz en medio de la persecución. Esas mismas iglesias estaban disfrutando del ser fortalecidas en el Señor en medio de la persecución. La persecución no los debilitaba, no los agobiaba, no los abrumaba. La persecución estaba haciendo totalmente lo contrario. Tenían paz en Él y estaban siendo fortalecidos en Él. En resumen, los hermanos estaban experimentando en sus vidas paz y fortaleza del Señor en medio de la persecución. Mis hermanos, tú y yo podemos experimentar de esa misma paz y esa misma fortaleza en medio de los momentos más difíciles de nuestra vida que nos toque vivir o que nos toque enfrentar. Pero ese tipo de paz y de fortaleza solo están en Él, solo están en Cristo, no están fuera de Él. Hay mucha gente que quiere en este tiempo y que necesita de esa paz urgentemente. Pero si tú quieres de esa paz, si tú quieres experimentar de esa fortaleza, lo primero que tenemos que hacer es venir a Cristo en arrepentimiento y fe, poner nuestra vida y nuestra confianza en Él y disfrutar de su paz y fortaleza en medio de los conflictos. Ahora, mis hermanos, no deja de ser interesante lo que viene a continuación, y es en donde nos vamos a centrar hoy día, porque no vamos a hablar de la paz. La paz tenemos que tocarla porque está en el versículo, pero nos vamos a centrar en otro detalle del versículo. No deja de ser interesante que en el versículo 31, tú me puedes seguir ahí, se habla
de una iglesia que está experimentando paz en medio de un contexto de persecución. ¿No es así? Se habla de una iglesia que está experimentando la fortaleza del Espíritu Santo en medio de esa persecución. ¿No es así? Y terminando el versículo se habla de que la iglesia está creciendo numéricamente, porque al final del versículo cuando dice y se acrecentaban, eso está hablando de crecimiento numérico, es decir, que más personas se iban añadiendo a la iglesia del Señor. Todo eso es interesante, todo eso es atractivo y todo eso es glorioso cuando consideramos el contexto. ¿Por qué? Porque el mismo pasaje, el versículo 31, también incluye otro elemento en el cual me gustaría que nos detuviéramos en esta jornada. Mira ese elemento, a lo mejor tú ya te diste cuenta. Te nombré 3. Paz del Señor, fortaleza del Señor y la iglesia creciendo numéricamente. Pero hay otro elemento metido ahí, que es en ese elemento el que nos vamos a meter. ¿Te diste cuenta cuál es? Leámoslo. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, mira esto, andando en el temor del Señor, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. En nuestro contexto latinoamericano, mis hermanos, el temor casi siempre se asocia a algo negativo. El temor se asocia a miedo, el temor se asocia a castigo, el temor se asocia a consecuencias malas, el temor se asocia a autoridades duras, el temor se asocia a alguna amenaza que está dispuesta para atacarnos, el temor se asocia a peligro, el temor se asocia a sumisión por la vía del miedo, pero jamás nunca en nuestro contexto latinoamericano vamos a asociar al temor con paz o con fortaleza y crecimiento. Jamás. En nuestro contexto latinoamericano lo primero que se nos viene a la mente cuando expresamos el contexto temor es todas esas cuestiones que le acabo de decir y muchas más. En Latinoamérica vivimos en medio de una era marcada por el temor. Ese temor que nos paraliza ante cualquier cosa, ese miedo paralizante. Tenemos miedo por la salud, tenemos miedo a enfermar, tenemos miedo por la economía, a quedar sin pega, a no tener platita para llegar a fin de mes. Tenemos miedo a quedarnos solos, que se vayan los hijos, los padres, la familia, los amigos. Tenemos miedo de la política. ¿Qué va a pasar si sale ese? ¿Qué va a pasar si sale esa? Tenemos miedo al futuro y sacamos cuenta cuánto voy a sacar por la AFP cuando me jubile a los 65. Voy a sacar tanto y tenemos miedo. ¿Cómo lo voy a hacer? Cuando las 3 vayan a la universidad, ¿cómo lo voy a hacer? No me calza. ¿Y qué pasa si salen malagradecidas después y no nos tienden la mano? ¿Y qué pasa mejor si las doy en adopción ahora? Y empezamos a tirar líneas. Porque tenemos miedo al futuro, a la política, a quedarnos solos, a la economía, a la salud. Vivimos en una era marcada por el miedo. Y como consecuencia de ese temor paralizante, hemos llegado a pensar que cualquier forma de temor debe ser evitada. Cualquier forma de temor debe ser eliminada. Cualquier forma de temor debe ser erradicada de nuestra vida. Y la cosa se complica un poco más porque venimos del mundo con ese pensamiento y llegamos a Cristo y nos encontramos en Cristo con expresiones como la del versículo 31, que los hermanos andaban en el temor de Dios, y ese temor de Dios yo lo interpreto de acuerdo a lo que traía de afuera, ¿o no? Y entonces inmediatamente me imagino que los hermanos de la iglesia del primer siglo andaban en puntita como para no despertar a la mamá o al papá, porque si lo despertamos, ¿qué están haciendo ahí? Zapato en la cabeza. Y pensamos que ante cualquier cosa el Señor está listo para chancacazo, hay que castigarlos a esto. Lo asociamos a eso.
cuando venimos recién llegando del mundo al Señor, o incluso cuando ya llevamos mucho tiempo en el Señor y no hemos sido instruidos con respecto al temor del Señor, entonces andamos en puntita pensando que el Señor es un abuelo que está siempre con el ceño fruncido, esperando que nos equivoquemos para castigarnos. Pero el Señor no es así. Por esa razón, mis hermanos, es muy importante tener un buen entendimiento acerca de lo que es verdaderamente el temor de Dios, o qué significa andar en el temor de Dios. Hay algunas iglesias en donde se presenta a Dios como un Dios reducido, como una especie de abuelito celestial, una versión de Santa Claus espiritual, bonachón, cachetitos rojos, tranquilé, un Dios jubilado que no se hace problema por nada. Por lo tanto, podemos vivir como queramos, podemos hacer lo que queramos, decidir lo que queramos. Total, es tan bonito el abuelito que nos va a apoyar en todo, si es bueno. Y más encima es viejito, por lo tanto no se va a dar ni cuenta lo que estamos haciendo porque está descansando. Es tatita. Pensamos que le podemos pasar gato por liebre. Total, no se da cuenta. Y terminan en esos lugares viviendo en un libertinaje y una apatía espiritual total. Mientras que en otros lugares se van al extremo. Te presentan a Dios como un tirano que nunca está contento con nada. Te presentan a Dios como un dictador que hay que obedecerle sí o te fulmina inmediatamente. Que nos trata como esclavos espirituales. Lo presentan como un padre rabioso, iracundo, que ante el más mínimo error está listo y dispuesto para pegarle a sus hijos, para castigarlos con vara, para hacerles daño, para infligirles dolor, para que aprendan a partir del dolor. Y lo presentan así. Algunos lo presentan así, algunos lo presentan de otra manera. Hermanos, cuando no entendemos bien el temor de Dios, cuando no entendemos apropiadamente el temor de Dios, por un lado podemos caer en la apatía espiritual, la que nos puede llevar a vivir como que si Dios no existiera, la que nos puede llevar a vivir como que si Dios no fuera real, que nos lleva a vivir como que si Dios no fuera una persona delante de la cual nos presentamos todos los días, la cual nos lleva a vivir una apatía espiritual que nos puede llevar a pensar que a Dios podemos tomarlo a la ligera, total es un abuelito buena onda. O por el contrario, el mal entendimiento del temor a Dios podría llevarnos a vivir una vida de temor, una vida de miedo, una vida de horror, una vida de culpa constante, porque ese Dios severo siempre anda con el ceño fruncido. Porque ese Dios severo siempre es difícil de complacer. Hacemos esto, pero aún no está contento con nada. Y de esa manera, jamás disfrutar la libertad, la seguridad, la felicidad que trae el Evangelio a nuestras vidas, mis hermanos. El temor de Dios del cual está hablando Lucas aquí en Hechos 9:31 no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con el miedo al castigo, o con el terror, o con el miedo paralizante ante el castigo que me puedan infligir. El temor del cual nos está hablando Lucas aquí en Hechos capítulo 9, versículo 31, tiene que ver o significa con ese respeto profundo que yo tengo hacia otra persona. Tiene que ver con esa reverencia que yo hago de otra persona. Tiene que ver con la admiración que yo tengo hacia otra persona. Tiene que ver con el asombro que me genera estar frente a esa otra persona. Hermanos, ese temor tiene que ver con el asombro que experimentamos cuando contemplamos, cuando vemos su santidad, cuando vemos su majestad, cuando vemos su poder, cuando estamos frente a su grandeza, cuando estamos frente a su misericordia, cuando estamos frente a su perdón, cuando estamos frente a su gloria, cuando estamos frente a su gracia.
Eso nos genera un estado de admiración, nos genera un estado de reverencia, nos genera un estado de asombro y de respeto ante la persona que está al frente de nosotros. Ese es el temor de Dios del cual está hablando Lucas en Hechos capítulo 9. Asombro, admiración, reverencia, un respeto profundo. Ese fue el temor que experimentó Saulo cuando contempló la gloria del Señor en Hechos capítulo 9. Ese fue el temor reverente que experimentó Isaías en Isaías capítulo 6 cuando vio la gloria del Señor. Ese temor, mis hermanos, nos hace temblar, pero nos hace temblar de gozo y no de miedo ni de terror. Ese temor nos hace temblar. ¿Escuchaste bien? Nos hace temblar. Una persona que no tiembla ante la presencia del Señor es porque tal vez no le conoce, mis hermanos. Porque cuando alguien se ha encontrado con el Señor, cuando alguien ha tenido un encuentro con este Dios tremendo, glorioso, sublime, eterno, magnífico, queda con la boca abierta, mi hermano. Y no solo un rato, queda con la boca abierta por semanas. Queda con la boca abierta de por vida, porque se ha encontrado con alguien tan glorioso, tan sublime, como lo hizo el apóstol Pablo ahí en Hechos capítulo 9, que es imposible que mi vida siga siendo la misma. Es imposible. Y ocurre este fenómeno de ese temor reverente, de ese temor de asombro, de admiración y de respeto ante esta persona tan sublime y tan gloriosa. Ese es el tipo de temor del que habla Lucas. El temor que no aplasta, sino que edifica. Del temor que no encadena, sino que liberta. Del temor que no produce distancia, sino que nos acerca a Dios. Del temor que no genera terror ni miedo, sino que nos hace sabios. Del temor que no mata, sino que santifica. Del temor que no te aleja, sino que te atrae hacia Él. Del temor que no te paraliza, sino que te hace y te lleva a servirle a Él y a los demás. Mira lo que dice el Salmo capítulo 2, versículo 11. Dice, Salmo 2, 11, dice, servid a Jehová, mira, con temor. Sirvan a Jehová con temor y alegraos con temblor. Sirvan a Jehová con temor y alegraos con temblor. ¿Te diste cuenta de eso, mi hermano? Temor, alegría y temblor en el mismo corazón. En el mismo corazón. En Hebreos 4:16 dice el autor del libro, en el 4:16 nos invita a acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia. Acérquense al trono de la gracia, en Hebreos 4:16. Acérquense con confianza. Ahí hay misericordia. Ahí hay oportuno socorro. Acérquense con confianza al trono de la gracia, dice en Hebreos 4:16. Más adelante, el mismo autor, en el mismo libro, pero en el capítulo 12:28 dice: hermanos, hemos recibido un reino inconmovible. Mira lo que hemos recibido. Un tremendo reino, una tremenda herencia. Por lo tanto, les dice, ante tanto recibimiento, ante tanto beneficio adquirido, tengamos gratitud. Seamos agradecidos ante todo lo que hemos recibido. Reaccionemos con gratitud ante todo lo que hemos recibido. Y mediante esa gratitud, sirvamos a Dios agradándole. Y mira lo que dice. Agradándole con temor y reverencia. Agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Te diste cuenta de nuevo, mi hermano? El temor de Dios y la reverencia ante Él y el gozo no se excluyen, se abrazan mutuamente. Lo mismo que pasó
En Hechos 9:31, la paz de Dios, la fortaleza del Señor, el crecimiento numérico de la iglesia iban acompañados ¿de qué? Del temor de Dios. No se excluyen, se abrazan. Lo mismo que pasó en el Salmo 2:11. Sirvan al Señor con temor, alégrense con temblor. No se excluyen, se abrazan. Hermanos, vivir en el temor de Dios significa vivir o es vivir una vida consciente de su presencia. Es vivir conscientemente de que en cada momento de tu vida estás delante de Él. Tú y yo no estamos delante de Él solamente en la iglesia 2 horas. Tú estás delante de Él todos los días de la semana. Cuando estás poniéndote de acuerdo con tu esposa, Dios está ahí. Ojo, Dios está ahí. No pensemos que Dios no está ahí y que yo puedo hablar cualquier estupidez a mi esposa o a mi esposo. Dios está ahí tal como está en la iglesia el día domingo. Vivir en el temor del Señor significa vivir una vida consciente de que Dios está ahí, no solo en mi casa, no solo en la pieza, no solo cuando estoy viendo tele, no solo cuando estoy chateando. Dios está en todo momento conmigo. Cuando me quedo solo con mi polola, con mi pololo, cuando estoy en el trabajo, Dios está ahí. Vivir en el temor del Señor significa vivir una vida consciente de que vivimos delante de su presencia toda la semana. Toda la semana. Eso es vivir en el temor del Señor. Vivir en el temor del Señor, mis hermanos, es caminar con humildad y obediencia a su palabra. Es caminar con humildad y obediencia ante su palabra. Vivir en el temor del Señor es mantener una vida recta delante de Él. Es mantener una vida recta delante de los hombres. Eso es vivir en el temor del Señor. Vivir en el temor del Señor es respetar su voluntad, obedeciendo su palabra. Me guste o no me guste, la entienda o no la entienda, la discierno o no. Vivir en obediencia. Respetar su voluntad es vivir en el temor del Señor. Vivir en el temor del Señor es priorizarlo a Él por sobre mis deseos. Tengo tantos planes, mis hermanos, tengo tantas expectativas con respecto a mí y todo, pero eso tiene que quedar en segundo plano. Priorizarlo a Él por sobre mí mismo. Eso es vivir en el temor del Señor, tenerlo a Él en el tope de mis afectos, en el tope de mis prioridades. Él está primero, yo vengo después. Eso es andar o vivir en el temor del Señor. Vivir en el temor del Señor es amar a los hermanos. Es perdonar, es arreglar todo malentendido en amor. Eso es vivir en el temor del Señor. Instalando puentes y no dinamitando puentes. Construyendo puentes y no fracturando puentes. Eso es vivir en el temor del Señor. Hermano, te pregunto y me pregunto, ¿estamos viviendo en esa clase de temor del Señor? Mira la siguiente pregunta. Si todos los miembros de ADD Tiempo de Dios fueran como tú, todos fuéramos como tú, nos comportáramos como tú, decidiéramos como tú, reaccionáramos como tú, viviéramos como tú, ¿se podría decir que esta iglesia, se podría decir de esta iglesia que esta es una iglesia que anda en el temor de Dios? Si todos fuéramos como tú, ¿se podría decir que esta iglesia es una iglesia que anda y que vive en el temor de Dios? Mira, hermano, podemos venir cada domingo y cantar las verdades más gloriosas como las que cantamos cada vez que nuestros hermanos nos llevan en alabanza y adoración, que si tú le has puesto atención son verdades gloriosas, es la palabra cantada, son verdades eternas y gloriosas. Y podemos venir cada domingo y cantar esas verdades gloriosas. Pero aún así vivir el resto de la semana como si Dios no existiera. Vivir el resto de la semana como que si Dios no fuera real.
Podemos servir activamente en cualquier ministerio, pero al mismo tiempo perder el asombro, la reverencia, el temor que debiera acompañar toda verdadera obediencia y que debiera acompañar toda verdadera adoración. Podemos acumular todo el conocimiento bíblico que podamos y aún así estar secos porque hemos dejado de temer a Dios con reverencia y con gozo. Mira, hermano, el temor de Dios de Hechos 9 es el que transforma o influye en cada rincón de nuestra vida. El temor de Dios influye en cada rincón de nuestra vida. Cuando vivimos en el temor del Señor, nuestra forma de hablar comienza a cambiar. Cuando vivimos en el temor del Señor, nuestros pensamientos comienzan a cambiar. Cuando vivimos en el temor del Señor, tratamos a nuestro esposo o a nuestra esposa de manera diferente. Cuando vivimos en el temor del Señor, tratamos y criamos a nuestros hijos de forma diferente. Cuando vivimos en el temor del Señor, comenzamos a usar nuestro tiempo libre en forma diferente. Cuando vivimos en el temor del Señor, comenzamos a tratar con el pecado de manera diferente a cómo tratamos hoy día con el pecado. Cuando vivimos en el temor del Señor, comienza nuestro carácter a ser transformados. Cuando andamos en el temor de Dios, llevamos adelante nuestra relación con los hermanos de una manera diferente. Hermanos míos, el temor de Dios es el que le da peso, le da profundidad y le da significado a tu vida cristiana. El temor de Dios es el que le da peso, le da profundidad y le da significado a tu vida cristiana. El temor de Dios es el que le da peso, profundidad y significado a nuestro ministerio también, cuando tenemos algún ministerio dentro de la iglesia. Y el temor de Dios es el que le da peso, profundidad y significado a todo lo que se hace dentro de una iglesia local. El temor de Dios nos prepara en la semana para venir a encontrarnos con el Dios vivo y verdadero cada domingo. El temor de Dios nos prepara el lunes, nos prepara el martes, nos prepara el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado para venir a encontrarnos con el Dios grande, sublime, poderoso, al cual servimos. El temor de Dios nos ayuda a vivir constantemente en su presencia cada día de la semana y no apartarnos. Nos ayuda a tratar con el pecado. Cuando el pecado viene, el temor de Dios nos ayuda y nos impulsa a saber cómo reaccionar frente al pecado. Hermanos, la pregunta es, ¿estamos viviendo en el temor del Señor? Hermanos, si esa no es nuestra realidad, si tú te das cuenta, si los que están en casa se dan cuenta de que no es esa su realidad y que no hemos vuelto insensibles, si nos damos cuenta que la apatía espiritual nos está envolviendo, si nos damos cuenta que estamos viviendo con ligereza espiritual, con tibieza espiritual, tenemos que venir al Señor en arrepentimiento de manera urgente y pedirle que encienda nuestros corazones nuevamente. Y ¿saben lo mejor de todo? Que Él quiere encender los corazones y que Él puede encender nuestros corazones. Quiere y puede. Pero hay que venir delante de Él. Quiere encenderlos y puede encenderlos. Pero hay que venir delante de Él en sinceridad diciéndole: Señor, esto estoy viviendo, esto me está pasando. Por lo tanto, este no es un llamado para los inconversos para que vengan a Cristo. Este es un llamado para los cristianos a vivir en el temor del Señor. No nos podemos quedar como estamos. Pidámosle al Señor que haga con nosotros lo que Él prometió por intermedio del profeta Jeremías cuando dijo: y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, y les daré un corazón y un camino, para que me teman perpetuamente
Y de esa manera tendrán bien, les va a ir bien. Cuando ellos me teman, les va a ir bien. El temor a Dios está asociado al bien. Y les irá bien a ellos y a sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Es decir, yo prometí hacerles bien, les voy a hacer bien, porque están en mi temor. Y pondré de mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Pidámosle al Señor, mis hermanos, Señor, pon tu temor en mi corazón. Señor, hazme temblar de gozo. Hazme temblar de gozo al recordar quién eres tú, al recordar todo el bien que me has hecho, al recordar tu perdón y tu misericordia hacia mi vida. Señor, que tú seas el mayor deleite para mí. Ayúdame, Señor, a que tú seas más atractivo que cualquier pecado, que cualquier cosa que el mundo quiera poner delante de mí. Señor, ayúdame a que mi reverencia a ti, mi respeto a ti, mi asombro por ti, sea el motor de mi vida. Hermanos, porque sin ese tipo de temor, volviendo a Hechos 9:31, no hay paz, no hay fortaleza en el espíritu, ni tampoco hay crecimiento. Porque esos tres elementos se dan en el contexto de una iglesia que vive en el temor del Señor. No en el miedo, no en el horror, no en el terror, sino en el asombro de ver qué tremendo Dios el que está conmigo, qué tremendo Dios el que me ha perdonado, qué bien me ha hecho a mi vida, cuánto me ha perdonado. Por lo tanto, yo no puedo traicionar, yo no puedo ser desleal, yo no puedo abofetear a la persona que más amor me ha dado a mi vida. El amor de tus padres hacia ti es así. Tenemos que mirarlo con lupa, el amor de tus padres. Estoy pensando en el papá que más ama a sus hijos. Estoy pensando en el papá humano que más ama a lo que salió de su vientre. Pero el amor de un padre, del mejor padre de este mundo, hay que mirarlo con lupa, comparado con el amor del Padre Celestial hacia nosotros. Por lo tanto, el temor de Dios te impulsa a serle fiel, a serle leal, a ser dependiente de su presencia. Y jamás involucrarnos en hechos que lo avergüencen, en hechos que Él no tenga para nosotros. Si no hay temor de Dios, no hay paz, no hay fortaleza, no hay gozo, no hay crecimiento, no hay madurez. Hermanos, a partir de este versículo de Hechos, de lo que está experimentando la iglesia después de la conversión de Saulo, tomémoslo para nosotros y vivamos en ese temor del Señor. Y a partir de vivir en ese temor del Señor, dejémonos sorprender por todo lo hermoso y lo bueno que se viene para nuestras vidas, para nuestras familias y para esta iglesia local. Pero hay que andar en el temor del Señor. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie, cierre sus ojos por un instante. Démosle gloria al Señor. Si el Señor ha hablado a su vida, póngase de pie, cierre sus ojos, levante sus manos.